Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Buenas noches, amadísimos hermanos. Les damos la bienvenida a su programa La Palabra en tu Casa. Recuerden, están en sintonía de Radio Claret Digital. Y hoy estamos de fiesta. Estamos de fiesta y en casa contamos con unos invitados especiales. Ellos son Cristina Puentes, Rubén Fuentes y nuestro amadísimo sacerdote Manuel Sánchez, misionero claretiano. Bienvenidos. Aquí estamos, qué bonito. Muchas gracias, muy contentos Yeira, de estar aquí. Sí, estamos muy contentos. Buenas noches. Sí, Quien les habla, Yeira, y les estaremos acompañando en la Lectio Divina de hoy. Bueno, nos disponemos inmediatamente a iniciar con una oración para invitar al Espíritu Santo que sea nuestra compañía, nuestro guía y orientador. Oración al Espíritu Santo. Tú, Espíritu Santo de Jesús, me conoces y me sostienes. En medio de mis días y mis noches, tú me has llevado al conocimiento del único Señor. Tú alientas en mí los deseos mejores, sabes lo que tengo y lo que necesito. No hay en mí nada digno que no sea fruto de tu amor. En el camino hacia la verdad plena, sé tú mi impulso y mi guía. Ayúdame a disponerme como la barra de hierro que se caldea en tu amor, hasta que no sea yo quien viva, sino que sea Cristo quien viva en mí. Doblega mis convicciones rígidas, calienta mis frías actitudes, endereza mis proyectos torcidos y haz de mí un discípulo, una discípula en la escuela del Evangelio. Dame la comunión con mis hermanos y con el mundo entero, para que en este camino que emprendo nunca me sienta solo, sola. Acompáñame siempre, tú, Espíritu de Jesús, que me conoces y me sostienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Luego de invitar al Espíritu Santo, vamos a escuchar un canto para ir sintonizándonos con lo que vamos a hacer en este momento, una oración a través del Evangelio. Espíritu Santo, ven, estoy aquí. Espíritu Santo, ven, clamo por ti. Espíritu Santo, ven, ven, ven a mí. Derrama tu gracia y luz en mí, en mí. Espíritu Santo, ven, estoy aquí.
Espíritu Santo, ven, clamo por ti. Espíritu Santo, ven, ven, ven a mí. Derrama tu gracia y luz en mí, en mí. Bien, y con esta inspiración que nos deja el canto al Espíritu Santo, procedemos a escuchar el texto. Ustedes en sus casas ya han debido encender una velita, y si no la tienen a mano, pues encendamos la velita de nuestros corazones y estemos atentos a la escucha del texto. Rubén, ¿nos proclamas el texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos 10 al 17? Bien, queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra. Los apóstoles volvieron y le contaron todo lo que habían hecho. Él los tomó aparte y se retiró por su cuenta a una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se enteró y le siguió. Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Como caía la tarde, los 12 se acercaron a decirle: «Despide a la gente para que vayan a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado». Les contestó: «Denle ustedes de comer». Ellos contestaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda esa gente». Los varones eran unos 5,000. Él dijo a los discípulos: «Háganlos sentar en grupos de 50». Así lo hicieron y se sentaron todos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos, y recogieron los trozos sobrantes en 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta primera etapa, hermanos, de la escucha de la palabra, tratamos de reconstruir el texto. Nos quedamos allí en Lucas 9, versículos del 10 al 17, para ir refrescando. Podemos señalar cuál es la frase que más nos ha llamado la atención en el texto. Ustedes que nos sintonizan pueden escribir a través del chat. En mi caso, me ha llamado la atención que los apóstoles volvieron y le contaron a Jesús lo que habían hecho. Sí, bueno, en mi caso, cuando Él les contestó: denle ustedes de comer. A mí también me llamó la atención, lo siguieron. Me encanta ver que esos discípulos que están allí siguiendo a Jesús. Muy interesante, sí, lo que han comentado. A mí en lo particular me llamó la atención pues la última parte donde dice que quedaron satisfechos, ¿verdad? O sea, me llama la atención pues que fue como la medida justa que necesitaban. Sí, y con estas expresiones, estas frases que están en el mismo Evangelio, de lo que nos han comentado Cristina, el Padre Manuel y Rubén, pudiésemos entonces mencionar quiénes aparecen en este texto.
veamos qué personajes se mueven en el texto. Bueno, en principio vemos a los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles. La multitud. ¿Quién dice la multitud? Dice la gente. Se dice entonces del pueblo de Dios. ¿Qué otros personajes ubicamos en el texto? Dentro de la gente están los que tenían alguna enfermedad que Jesús curaba. Correcto. También podemos ver que se encuentra Dios Padre, ¿verdad? Porque Jesús pues da gracias, o sea, alza su vista al cielo dirigiéndose a Dios, ¿verdad? Sí, y ya al inicio nos dice el texto que Jesús les hablaba del reino de Dios. Del reino de Dios, Así correcto. que ahí tenemos la persona también del Padre en este texto. Y si quisiéramos responder, ¿qué actitud toma Jesús con el texto que lo sigue? ¿Qué hacía la gente? Bueno, la gente se enteró que él estaba en la ciudad y comenzaron entonces a seguirlo. Lo seguían. Sí. ¿Qué actitud tomó Jesús? Jesús los recibe. Los recibe, le da acogida. Ya nos comentaba el Padre Manuel, sanaba a los que tenían alguna necesidad de ello. Y mientras tanto, ¿qué le preocupaba a los apóstoles? El tema de la alimentación, de la comida. A los discípulos. Que no había Tanta gente suficiente. y ver cómo iban a alimentarlos, ¿verdad? Y también si se iban a quedar allí, porque también mencionan que buscaran hospedaje y comida. Hospedaje, Hospedaje. alimentación. La hora también ya era tarde, seguro. Al caer de la tarde, dice el texto. Y ante la preocupación de los discípulos, ¿cómo le responde Jesús? Pienso que los sorprendió con esa respuesta, porque ellos vieron más cómodo que fueran a los poblados cercanos a comprar comida, a alojarse. Y Jesús pienso yo que los sorprende, ¿no? Sí. No, ustedes son los que tienen que darles de comer. Denle ustedes de comer. Sí, yo creo también que pues en su lugar, o sea, en el lugar de los apóstoles, si yo hubiera estado, creo que hubiera pensado eso mismo, ¿no? O sea, hubiera pensado en ir a comprar los alimentos, en dónde van a dormir. Así que puedo sentirme identificado. Con ese sentir de preocupación, ¿no? Sí. Y Jesús entonces les invita, denle ustedes, sírvanles ustedes. Sí, creo que también hay una certeza en la forma en la que se los dice y se nota pues que ellos todavía tenían miedo a hacer ciertas cosas que el Padre le está diciendo con certeza, ustedes lo pueden hacer. Sí, Sí, porque ellos lo que están viendo es la materialidad de que solo tienen los 5 panes y los 2 peces. ¿Cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Sí. esos números son importantes, 5 panes, 2 peces. Y ya en la última porción del texto, porque recuerden hermanos que estamos reconstruyendo, ahí estamos escuchando el texto. ¿Cuáles son esos gestos que realiza el Señor? Podemos ir al último versículo. 16. Tomó los panes y los 2 peces, tomar, el verbo tomar, ¿no? El siguiente es levantar los ojos al cielo. El siguiente pronunció la bendición. Ahí están como los verbos, ¿no? Tomar, levantar los ojos al cielo, pronunciar la bendición. ¿Y qué consecuencia? Y toda parte los partió. Ah, Los los partió. partió. Y siguiente, se los fue dando a los discípulos.
Entonces, toda esa sucesión de verbos muy interesante. Tenemos una cantidad de gestos, Sí. por lo menos 5 he contado. Sí, señor, exacto. Ujú. ¿Y qué consecuencias trajo el actuar de Jesús en ese pueblo, en la muchedumbre? La última expresión del texto, ¿qué dice? ¿Cómo quedaron? Continúa el texto, dice que comieron todos y quedaron satisfechos e inclusive recogieron trozos sobrantes en 12 canastas. Vamos a compartir estas mismas preguntas con la teleaudiencia para que también nos compartan. Vamos a ir entonces a ver, tenemos comentario, Cristina. Ah, sí. Carmen Brand nos escribe: buenas noches y bendiciones. Gracias por este encuentro semanal. Gracias, Carmen. Larisa Moscote dice: buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Saludos, Buenas Larisa, noches. abrazos. Saludos. Saludos. Saludos, Carmen. Quedaron todos satisfechos, sobraron 12 canastas. Eso, importante lo que nos agrega Carmen, ¿verdad? 12 canastas. Querube Díaz, buenas noches, saludos, Querube. Saludos, Querube. Saludos, Querube, buenas noches. Hemos entonces reconstruido el texto, tenemos cómo inició, qué personajes participaron, las principales actitudes, cómo se movieron estos personajes en el texto, y podemos pasar a nuestra siguiente etapa, entender. En el entender tratamos de buscar en el texto qué mensaje de fe el evangelista Lucas quiso transmitir a su comunidad. Podemos responder también si encontramos alguna similitud entre el pasaje leído y la celebración eucarística. Bueno, yo antes de esa comparación con la celebración eucarística, hago también una aclaración allí interesante, que es la comparación de este texto del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Claro que porque sí. los elementos que están aquí en Lucas, como en los demás sinópticos, y también en Juan, tienen una referencia al Antiguo Testamento. Recordemos a Elías dando también pan en abundancia, un milagro que también hizo un profeta en el Antiguo Testamento, lo cual resulta muy interesante, tomando en cuenta que ahí el evangelista está como haciendo una comparación con un gran profeta que es Elías, con Jesús. También todo el tema del pan en el camino del desierto, que es también muy, muy emblemático para Israel en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como, ese camino del desierto, ese paso de la libertad, ¿verdad? Y que les costó tanto a la hora de llegar a la tierra prometida, por las tentaciones que implicaba el tema del pan, ¿verdad? ¿Está Dios o no con nosotros? La duda de la inseguridad y la seguridad en el pan y no en Dios. Entonces, todo eso me parece ahí que son elementos interesantes antes de compararlo con la Eucaristía, que luego sí, entonces ahora sí ya podríamos también, muy interesante, porque toda la revelación, ¿verdad?, va como llevando a ese punto culminante que va a ser la Eucaristía. Ahora la vemos desde los profetas, desde el desierto, la liberación, y ahora ya Jesús haciendo como nuevo profeta, ¿verdad? Multiplicando alimento. Gracias, Padre. Sí, de eso se trata. En este entender, tratamos de buscar el contexto y qué antecedentes tenemos en el texto. Uh-huh. De allí que, como dice el Padre, cuando preguntaba, digamos, ¿qué mensaje de fe quisiera comunicar Lucas a su comunidad? A ver, ¿cómo qué cosas estaban pasando allí? Ya, bueno, entonces ya se verá que Lucas está proclamando a Jesús
como el profeta que tenía que venir, ¿verdad?, a dar el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento iba solamente viendo como vislumbrando. De hecho, incluso los 12 canastos es muy interesante, porque el número, ya decías tú, la importancia del número, ¿verdad?, y la referencia entonces a las 12 tribus de Israel. Entonces también allí hay otra referencia al antiguo Israel en comparación con un nuevo Israel. Entonces Lucas está animando a la comunidad diciendo, bueno, ustedes son el nuevo Israel, las promesas están cumplidas en ustedes. Ahora es Jesús el que nos ha dado el alimento, el que nos ha saciado, ¿no?, El que nos da nueva vida. que nos da vida, exactamente. Es eso, en este entender buscamos el contexto en la comunidad del evangelista, y también ya podemos entonces, con estos antecedentes que nos ha brindado el Padre Manuel, preguntar a nuestros hermanos que nos sintonizan si encuentran en el pasaje leído alguna similitud con la celebración eucarística. La preguntita parece como para niños, pero vamos a ver, esperamos sus comentarios. Bueno, comentemos nosotros mientras viene el comentario de la gente. Claro A que nosotros, sí. ¿qué nos parece eso? ¿Tendrá alguna relación de este texto con la Eucaristía? Muy Sí. buena pregunta. Sí, ¿verdad? Bueno, creo que en los últimos versículos, en el 16 específicamente, pues es esa descripción, ¿verdad?, que nos recuerda la celebración eucarística, donde dice que tomó los 5 panes y pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo y los partió, ¿verdad? Creo que al leer eso, pues me recuerda mucho lo que podemos vivir cada día en la celebración de la Eucaristía. Cristina, Sí. ¿tú qué opinas? También recuerda precisamente cuando se hace la institución de la Eucaristía. O sea, es la misma similitud de cara a cómo bendijo el pan, se lo repartió a los discípulos. Y en este caso no solamente era como para que el discípulo se quedara con el pan, sino para que él también aprendiera a servir, repartiéndoselo a todo el pueblo que tenían en ese momento, en ese lugar. Así es, cuando recuerdo la Santa Misa, la celebración eucarística, yo siento que desde el inicio que decimos, dedicamos esta Eucaristía en acción de gracias por la salud de, y todas esas invocaciones que hacemos al inicio, desde allí estamos compartiendo, desde allí se comunica a la comunidad que la presencia en esa celebración no es personal, no se queda conmigo mismo, sino que se comparte con una comunidad de hermanos. Y así todas las partes, ¿verdad?, de la Santa Misa, pero especial lo que nos destacaba Rubén, el momento de la Eucaristía. Cristina, ¿hay comentarios de nuestros hermanos? Mientras vienen, yo también agrego, así hay uno de Diana Patricia, Ajá. bendecida noche y gracias por estas enseñanzas. Sí, gracias. Saludos, Con Diana. mucho gusto, Saludos. Diana. Jesús, saludos desde Monagrillo. Ah, Saludos. sí, que Muy están bien, allá estos saludos. bandidillos. Karina, Precisamente celebrando el Corpus, ¿no? sí, feliz noche, hermano. Saludos, Karina. Feliz noche. Feliz igual, noche, Karina. Sí, precisamente iba yo a hacer ese comentario de que son los mismos verbos que Jesús va a usar ya en la última cena, o que los evangelistas dicen acerca de Jesús cuando Jesús toma el pan, da las gracias. Aquí incluso esto de alzar los ojos al cielo, ¿verdad?, que es la relación de Jesús con el Padre, y luego pues esto lo bendice. Y aquí entonces encontramos un verbo importantísimo para los judíos, que es la acción del beraká, que para los judíos esto es la esencia de la relación de ellos con su Dios, con Yahvé, porque lo que los judíos, y aquí volvemos otra vez al tema del Éxodo, por eso es tan importante el tema del pan, para relacionarlo con el Éxodo y la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que hace el judío? El judío, cuando llega a la tierra prometida, después de su experiencia de la esclavitud, ahora es un pueblo de gente libre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bendice al Señor. Entonces, el pueblo de Israel lo que hace básicamente en cada Pascua, que es la fiesta principal del judaísmo, que luego se nos transmitió a nosotros los cristianos,
que somos por eso judeo-cristianos. Bueno, ¿qué es lo que nos enseñaron nuestros padres en la fe, que son los judíos, nuestros hermanos mayores? A hacer alabanza. Y por eso es que entonces este verbo, ver acá, en hebreo, se traduce al griego eucaristein, que es dar gracias, bendecir. Entonces, ahí está fundamentalmente el tema de la Eucaristía, en esta bendición, porque lo que hace el judío, y Jesús es judío, y nos enseña esto, es a bendecir al Señor. ¿Y por qué lo bendice? Porque es un Dios liberador. Entonces el signo del pan que está dando Jesús es un signo que le recuerda al pueblo que son un pueblo de gente libre, que ya no son esclavos. Entonces es lo que está celebrando el nuevo Israel. Está celebrando que esa liberación ya no la encuentra en Moisés, la encuentra en Jesús, ni la encuentra en Elías. Todos estos profetas del Antiguo Testamento están cumplidos en Jesucristo, que es el que realmente ha venido a hacer posible que el ser humano pueda volver los ojos al Padre y bendecirlo, es decir, pueda tener esa relación con el Padre, lo cual es lo que celebramos básicamente en la Eucaristía. Por eso ya recordamos, pues, cuando nos dice la liturgia, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, y lo que está diciendo es, hagamos ver acá, hagamos bendición, demos gracias a Dios, hagamos Eucaristía, le diríamos. Entonces, bendito Dios, por eso es que se dice, ¿verdad?, que toda la misa es un acto de acción de gracias, es una acción total, gracias al Señor, y un acto de acción que se vive en comunidad. Y con esto ya nos hemos un poco adelantado a la última pregunta que tenemos para entender y poner en sintonía estos antecedentes de nuestra fe cristiana con lo vivido en la actualidad. Entonces nos preguntamos, ¿la celebración de la Eucaristía la consideraremos solo un acto religioso o por el contrario sentimos que nos invita a un mayor acto de amor y de solidaridad para con nuestro prójimo? ¿Cómo vemos? No, creo que nos invita a que participemos como una comunidad que somos en Cristo, y que asimismo invitemos a otros a que participen y formen parte de la comunidad. Básicamente a eso somos invitados todos. Rubén, ¿qué opinas? Sí, concuerdo con lo que dice Cristina. Pienso pues que es un acto de amor que celebramos en comunidad y damos gracias a todos. Creo que son pues los elementos importantes que vemos aquí en la celebración eucarística, y en lo personal, cuando voy pues a la celebración de la Eucaristía y veo a todas las personas a mi alrededor, pues siento también que somos una comunidad, o sea que no vivo la fe yo solo, ¿verdad? Siento el respaldo y siento cierto amor por todos los que estamos ahí. Sí, Es así. a mí me llama la atención en ese sentido que ciertamente los cristianos celebramos la Eucaristía y estamos llamados a dar de comer, pero ¿qué es lo que damos de comer? Porque claro, cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer, la verdad que ellos se encuentran con toda esta impotencia de, sí, ya nos gustaría, pero ¿de dónde? No se preocupen, yo se los doy. Entonces, este gesto, que en el versículo 16, que es tan importante, la sucesión de verbos, después de que Jesús da las gracias, hace esta bendición al Padre, parte los panes y se los va dando a los discípulos, que a su vez los sirvieron a la gente. Entonces sí, claro que les terminaron dando de comer ellos, pero ¿de dónde? De la providencia. De lo que Jesús les da, ¿verdad? Es decir, al final es pues la palabra, la Eucaristía, que le dan vida al cristiano, para que luego el cristiano pueda llevar vida al mundo. O sea, el cristiano no puede tener la vida de sí mismo, en sí mismo. O sea, ¿qué le voy a dar yo a otro? No tengo nada que darle, más que mis debilidades y mis pecados. Pero cuando Jesús parte el pan, cuando Jesús me mete en esta relación con el Padre, entonces permite que nosotros podamos darle de comer a la gente. ¿Sí? Entonces, claro, viene todo eso que preguntaba ahí, ese asunto que decía ahí, el tema de la solidaridad. Claro, porque entonces el ser humano se experimenta la solidaridad, se sientes que te invita a un mayor acto de amor y solidaridad. Bueno, claro, porque entonces
hemos experimentado la solidaridad de Dios para con nosotros, y el cristiano entonces también se hace solidario, puede alimentar en todos los ámbitos que podemos hablar de alimentar, que creo que viene al punto siguiente, ¿no? Sí, vamos a invitar a nuestros hermanos para que también nos compartan y nos comenten qué opinan en esta etapa, ¿verdad?, de la celebración eucarística, cómo la consideran, su correlación con el texto que hemos meditado. Cristina, ¿habrá comentarios para nosotros? Sí, tenemos comentarios. Carolina Velandia, una invitación para compartir en comunidad, agradeciendo y compartiendo desde nuestro corazón. Gracias, Así Carolina. es, Carolina. Gloria Delgado, Jesús nos da su ejemplo de partir, bendecir y repartir. Gracias, Así Gloria. es. Larisa, en la Eucaristía el amor se reparte y se comparte. Así es, Larisa. Sí, acordémonos que entonces ahí hay otro comentario de Diana. De Diana Patricia, por supuesto, que hace también referencia a la Eucaristía en la bendición y al agradecimiento por el pan de la vida, compartir en comunidad y el gran significado que tiene para nuestra vida espiritual. Gracias, Diana. Claro, y estos textos de los sinópticos, como el de Lucas que estamos viendo hoy, pues no podemos dejarlos de relacionar con Juan también, ¿verdad?, que es el pan de vida. Tanto los sinópticos como San Juan, cuando hablan del pan, pues acuérdense que los va a terminar relacionando con el mismo cuerpo de Cristo. Ahí es donde está la solidaridad mayor. ¿Verdad? Cristo, ¿cómo se solidariza? Dándonos su propio cuerpo, su propia vida. De manera que el cristiano que comulga, el cristiano que celebra la Eucaristía, está disponiéndose no solo a dar, a ser solidario, porque, no sé, bueno, voy a compartir mi ropa, mis zapatos, o no sé, o una limosna. Esto está muy bien, pero Jesús no solo se limitó a dar una ayudita no, se dio a sí mismo. El cristiano está llamado a dejarse comer por los demás, a morir por el otro. Por eso el pan es tan interesante, porque el pan está hecho de granos que se trituran. Entonces los cristianos estamos invitados, y podemos hacerlo porque tenemos la gracia, tenemos el Espíritu de Jesús, para ser triturados, para ser alimento del mundo. Para Entonces, darnos a los demás y de servir. la Eucaristía, claro que yo me solidarizo con mi propia vida incluso. Es así. Tenemos comentarios. ¿Tenemos comentarios? Dice Diana, el compartir como hermanos. Sí, es Diana. Y en el texto también me llama la atención cuando les decía, o creo que era Rubén que nos comentaba, ¿no?, que ellos estaban preocupados porque solamente tenían lo que mantenían, 2 peces, 5 panes. O sea, son las limitaciones, a veces nos preocupan. Sin embargo, con esa confianza y en esa certeza de que Dios provee, podemos añadir lo poco que tenemos y en comunidad entonces poder hacer algo más, aportar un grano mayor a la necesidad de que se trate. Este texto, como nos dice el Padre Manuel, se aplica a todo, no solamente en el dar, en el compartir, en el donar, sino en todos los ámbitos. ¿Tenemos más comentarios, Tenemos Cristina? más comentarios. Gloria Singley, buenas noches hermanos, me invita a un acto de amor. Dios nos reúne al entorno de su altar para compartir su cuerpo y su sangre, y que esa experiencia nos lleva a salir el encuentro con los demás. Gracias, Gloria. Karina González me invita a vivirla en comunidad, en amor y con un corazón agradecido por todos los actos de amor que se ven durante la Eucaristía, y hacerla testimonio en mí con mis hermanos. Y con este comentario de Karina pasamos a la siguiente etapa, que se trata justamente de encarnar el texto. Pero antes es bueno que hagamos un espacio de silencio para reflexionar, interiorizar ese texto. Vamos a escuchar una musiquita de fondo
En este momento podemos cerrar los ojos, otros pueden mantener la mirada en el mismo texto e ir recreando, pero se trata de ese silencio interior. En cualquier lugar del mundo, donde quiera que me encuentre, tú siempre vas conmigo. Yo sé que no voy sola. Puede estar yo tan lejos de mi tierra, de mi gente, y aún así me puedo hallar hoy muy cerca de mi hogar. Me llenas de paz, me llenas de fuerza. Saber que voy contigo es lo más grande que tengo en mi vida. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Hoy sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Tú has dicho que quien ha dejado todo en tu nombre recibirá mucho más y tendrá vida eterna. Tú eres mi fortaleza, mi refugio en la tormenta. Tu amor me sostiene, tu palabra me alimenta. Me llenas de paz, me llenas de fuerza. Saber que voy contigo es lo más grande que tengo en mi vida. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Oh Jesús, en ti yo Volvemos. Para quienes acaban de sintonizarnos, recuerden, este es su programa La Palabra en tu Casa y estamos en compañía con Cristina Puentes y Rubén Fuentes del equipo de sacerdotes del Santuario Nacional del Corazón de María. Nos acompaña de una manera muy especial el Padre Manuel Sánchez. Padre, estamos en esta etapa de encarnar el texto y le recordamos a la teleaudiencia que hemos leído Lucas 9, versículos del 10 al 17. Y en ese encarnar compartamos un poco lo que Dios nos dice a través del texto. ¿Qué nos enseña el texto? ¿A qué nos llama? Bueno, ¿Sí? creo ¿Quién quiere que... empezar? ¡Qué suspiro! Sí. Bueno, yo quisiera compartir que creo que pues un mensaje bastante claro es esto: no confiar en nuestras fuerzas, ¿no? O en nuestros pensamientos que de repente pueden llevarnos por otro camino pensando que no podemos realizar algo, pero si confiamos en el Señor, si tenemos fe en Él, pues podemos ver cosas que ni nos imaginábamos. Es así, Rubén. Cristina, tú nos querías decir algo. Sí, la verdad es que, bueno,
Yo encuentro muchas enseñanzas en este texto, principalmente pues la de ser solidarios, la de acoger a la gente, la de acompañar a la gente. Definitivamente que tenemos que confiar más en el Señor y abandonarnos más en el Señor. Es algo que veo fuertemente en el texto, y que nos mantengamos en esa sintonía, porque si no nos conectamos con el Señor de esa manera, no podemos ayudar a los demás. Entonces esa necesidad que tienen, que vemos que palpable en el texto que tenía ese pueblo, de esa sed de Dios, nosotros necesitamos mantenernos también alimentados para poder ayudar a otros a través de esa palabra y ese evangelio que nosotros, por lo menos en el caso de Rubén y mío, como catequistas, buscamos transmitirle a esos niños que están con nosotros. Entonces es importante esta palabra que nos enseña hoy el Señor, que nos mantengamos siempre unidos a Él y confiar más en el Señor. Sí, fíjense ustedes qué interesante, Cristina nos devuelve al inicio del texto, en donde el gentío seguía a Jesús, buscando esa conexión con ese camino, con esa verdad que Él comunicaba, ¿verdad? Y de igual manera se repite para nosotros en la actualidad. Padre. Y incluso también hay un elemento que no hemos tocado mucho, pero también resulta muy interesante como casi iluminación de todo el texto, y es las primeras palabras de la perícopa, cuando dice, cuando los apóstoles regresaron. Ah, sí. ¿De dónde? ¿De dónde venían? ¿De dónde venían los apóstoles? Muy interesante, porque venían de la evangelización. Jesús los había mandado a evangelizar de 2 en 2, habían ido a predicar el reino, y ahora regresan, y entonces viene este momento de descanso, de restablecer las fuerzas, de restaurarlas, ¿verdad? Entonces Jesús, este milagro lo va a hacer no solo para la gente que ha llegado allí, sino también para sus mismos discípulos, que los apóstoles que han ido a evangelizar y ahora necesitan reconstituirse, alimentarse. Entonces lo sienta junto con todo el resto de la gente en estos grupos de 50, que es muy interesante porque estos grupos también hacen una referencia al Antiguo Testamento, en un momento en que Moisés también tiene que hacer algo parecido en su camino a la tierra prometida, y los reconstituye. Entonces sí, tiene mucha relación con el apostolado, es decir, el apóstol se entrega pero porque se alimenta, y al alimentarse entonces también puede entregarse, darse, ¿verdad? En alimento a los demás. ¿Qué es eso? No quedarnos con el alimento, como algunos de ustedes nos compartía previamente, no quedarnos con eso, creo que eras tú, Cristina, sino transmitirlo llevarlo a los otros, demás. claro. Darnos, ¿verdad? En este encarnar, hermanos, no sé ustedes qué opinan, qué les enseña el texto, a qué les llama, coméntenos. La cantidad es interesante, ¿verdad? La cantidad de lo que menciona, ¿verdad? Esto de los 5,000 varones, ¿verdad? Que si había 5,000 varones, ¿cuántas mujeres había allí, ¿verdad? Niños? Porque, pues, sí, había que sumar ahí, bueno, la cantidad exorbitante de gente, porque para una aldeíta, 5,000 personas, pues realmente es realmente una extrapolación allí, pero que lo que está precisamente reflejando Lucas es la cantidad de hombres y mujeres que en el mundo necesitan alimento, necesitan pan de todos los tipos que hemos mencionado, ¿verdad? Aquí, porque necesitamos el alimento material, el arroz y los porotos, por supuesto, que se necesita de primero, pero también se necesita toda esta área del afecto. Tanta gente que está sola, que está abandonada, que está triste, deprimida, empezando por niños, ¿verdad? Que con papás tan ausentes, tanto joven metido en sus pantallas, en la soledad más terrible, y así, ¿no? Entonces, todos estos hombres y mujeres que están necesitando, y luego, pues claro, el alimento espiritual, porque ¿qué haríamos si le diéramos
sí, el arroz y los porotos a todo el mundo y ese cariño, pero ¿de dónde me viene? Ya hemos dicho, me viene de que Dios es el que me mete en su fuerza alimentadora, ¿verdad? Y me alimenta y hace que yo también pueda alimentar. Es así como dice el Padre, ¿verdad? Tantas personas y no hay que irnos tan lejos. Este texto, cuando me toca responder, digamos, ¿a qué me llama? Me llama justamente a eso, a reflexionar quiénes están en mi entorno, con quiénes puedo yo compartir la buena nueva de Jesús, y no solamente por medio de la palabra, con mis propios gestos, con ese testimonio de vida. ¿Quién está en ese momento en estado de necesidad? Con quien yo puedo compartir un poco de la gracia que el Señor nos da. No sé, ¿tenemos comentarios, Cristina? Sí. Gloria escribe, a mí el texto me llama a vivir en comunidad, confiar en su providencia con fe, amor y esperanza. Podemos pasar también en este encarnar el texto, luego de meditar la enseñanza que nos deja, qué invitación nos hace, a qué nos mueve, podemos compartir de qué forma, a partir de este texto y de la enseñanza, respondemos a Dios. ¿Qué me hace decirle el texto leído a Dios? En este espacio podemos hacer oraciones dirigidas directamente al Señor, diciendo lo que uno quiere, lo que uno siente. Al menos yo quisiera dar gracias a Dios por sus enseñanzas, por las inspiraciones que me suscita a través de esta palabra, y pedirle también al Señor, al buen Jesús, que me permita identificar cuáles son esos dones que por su gracia se me han compartido, para también compartirlo con mis hermanos y hermanas. Señor, yo te quiero dar gracias porque siempre te nos das como alimento, sabes nuestras necesidades, sabes mis necesidades en particular. Quiero pedirte que siempre pues me dejes esa fortaleza y esa disposición para también compartir todo ese amor que tú me das. Te lo pido, Señor. Te lo pedimos, Señor. Hermanos, este es el momento en que nos compartan tal vez una oración breve. ¿Qué les hace decir a Dios el texto que hemos meditado? Te pido, Señor, que pueda yo entregarme, pueda darme del todo a la gente, que pueda ser alimento para esta generación, pero siempre alimentado de ti, que eres el que realmente das la vida. Tú eres la fuente, el que se ha entregado totalmente para nuestra liberación. Por eso eres nuestro Moisés, nuestro nuevo profeta. Nadie ha podido entregarnos la vida que solo en ti encontramos. Por eso espero que cada vez que comulgue, lo mismo te pido para mis hermanos que comulgan en las misas dominicales o entre semana, que todos encontremos allí la fuerza para entregarnos, para darnos, porque el mundo necesita de este alimento que viene de ti. Por esto te pido, Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo te pido, Señor, que sea una verdadera escucha, que pueda estar al pendiente de las necesidades de los demás, de mis hermanos, compartir con ellos en lo que necesiten y seguir siempre en esa conexión contigo para poder ayudar a otros y llevarle a otros lo que yo estoy aprendiendo también de ti, Señor, con todo el amor que tú me estás entregando. Te lo pido, Señor. Te lo pedimos, Señor.
Cristina, ¿nos puedes comunicar si nuestros hermanos en casa nos han compartido sus oraciones? ¿Qué le quieren decir a Dios? Gloria nos cuenta, a mí el texto me llama a vivir en comunidad, confiar en su providencia, con fe, amor y esperanza. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Rodolfo Morales, felicitaciones por el programa, que la palabra llegue al corazón de todos. Amén. Así sea. Así sea. Amén. Gloria le dice a Dios que me ayude a ser solidario, llevando a los necesitados su palabra, su alimento de vida eterna, y que yo la viva cada día. Amén. Así sea, Gloria. Larisa a mí me dice que debo alimentarme diariamente de ese alimento espiritual que encontramos en su palabra y en la Eucaristía, para poderlo anunciar desde el amor. Gracias, Gracias, Larisa. Larisa. Así es, después de esta lectio de hoy, no volveremos a ver la misa igual. ¿Tenemos más comentarios? Carolina, te agradezco, Señor, el hacerme tan privilegiada de poder tener la oportunidad de conocer, vivir tu amor y compartir el pan en familia. Gracias, Carolina. Diana, damos gracias al Señor por siempre tener una palabra de vida que nos enseña a ser mejor cada día, y por ser capaces de ver en los demás tu rostro resplandeciente en nuestros hermanos en Cristo. Amén. Amén. Amén, Amén, Diana. Diana. Y con Diana pasamos a otra sección también del Encarnar. No sé si antes hay otro comentario, Cristina. Sí, bueno, saludos para Oscar, que nos dice que es la primera vez que nos sintoniza. Bienvenido, Oscar. Bienvenido, te esperamos todos los jueves. Bien, decías entonces que pasamos a... Sí, es que la palabra nos invita, nos anima, hemos orado, hemos compartido y podemos hacer también un compromiso con el Señor para darle gracias por su palabra. Rubén, ¿tú nos quieres sugerir algunas tareitas con las cuales podemos Concretas. vivir esta semana de Corpus Christi? Claro que sí, queridos hermanos. Bueno, y a toda la teleaudiencia también, hay algunos compromisos que podemos sugerir. Orar por nuestra comunidad, por el mundo, por alguna situación concreta que atiende al prójimo. También podemos hacer un acto de caridad que beneficie a una persona o grupo en necesidad. Creo que otra acción también puede ser perdonar o pedir perdón ante una falta u ofensa experimentada. Muy importante. Podemos inclusive pues también compartir con la familia, entre amigos, en comunidad, en el lugar de trabajo, incluso con una persona recién conocida. Así es. Y nuestros hermanos en casa, ¿qué compromisos adquieren a partir de este texto? Si nos comentan, ¿a qué nos compromete el texto? Mientras participan nuestros hermanos, para mí muy importante, ya casi terminando, que como estamos leyendo este evangelio que se va a proclamar en toda la Iglesia Universal el día domingo, ya han mencionado el día del Corpus, o sea, llamamos así Corpus a esta fiesta tan solemne, tan bonita del cuerpo y sangre del Señor. Y a veces, pues quizá los católicos tenemos la tentación, llamémosle así, de separar un poco la Eucaristía de la vida. Y este texto hace todo lo contrario. Nos mete la Eucaristía en la vida. Los discípulos han evangelizado, han anunciado, ahora están todos estos que siguen a Jesús y ahora son llamados a caminar, a seguir a Jesús, pero no podemos caminar por la vida sin este alimento. Sin el alimento. Entonces, el dar de comer al mundo es un compromiso importantísimo que brota de la misma Eucaristía. Entonces, vamos a la Eucaristía porque el mundo necesita la vida que viene de Dios, que viene de Jesucristo, a través de nosotros los seguidores de Jesús. Entonces, el celebrar el cuerpo y sangre de Cristo no es un acto únicamente, o celebrar algo que está allí en el altar y al que podemos tener mucha devoción. Sí, eso es importante, pero
La devoción para el cristiano tiene un compromiso como estos que estamos hablando aquí, tan concretos, de perdonar, de amar, de acercarnos, porque nos dirá siempre Jesús: denles ustedes de comer. Es decir, ustedes son los que tienen que llegar allí a donde está el necesitado, exactamente, el vulnerable, el pequeño, el hambriento. Sí, qué interesantes tareas que nos comparte Rubén, por lo menos hacer oración, ¿verdad?, por nuestra comunidad, por alguien en estado de necesidad, perdonar e inclusive pedir perdón. Cristina, ¿qué nos dicen en casa nuestra teleaudiencia? ¿A qué se comprometen? Acá nos cuenta Gloria que nos comprometemos a seguir y aumentar el trabajo en comunidad para llegar a más hermanos necesitados a través de la escucha y la oración. Gracias, Gloria. Muy bien. Bueno, hemos concluido nuestra lectio de hoy y vamos a cerrar con esta oración final. La seguimos en casa, hermanos. Señor de la vida, nuestros panes y pescados podrán parecer pocos, pero compartidos con los demás serán semilla de solidaridad fraterna. Abre nuestras manos, Señor, para que compartamos nuestros bienes, nuestro tiempo y nuestros dones para mostrar que otro mundo es posible. Amén. Amén. Y antes de que el Padre Manuel nos dé la bendición de esta noche, tenemos unos anuncios. Vamos a invitar a la teleaudiencia que nos acompañen mañana a las 2:15 del mediodía con nuestro programa conducido por Yulina Pérez, Una ventana a la cultura. De igual modo, recordarles que estamos todos los jueves a las 7 de la noche con la palabra en tu casa. Padre. Qué lindo. Bueno, pues que esta palabra entonces se haga vida en nosotros, se encarne, que podamos comer siempre de este alimento que es la palabra y luego de la Eucaristía, que tenemos esta doble mesa todos los domingos los cristianos, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, y con eso pues vamos nutridos para dar de comer a la gente. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe esta noche y siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Sangre y agua veo salir de tu costado, oh buen Jesús, sacramento de amor, en él nos hacemos uno con Dios, cuerpo, alma y divinidad, hoy lo ofrecemos en el altar, ante el Padre Celestial, tus hijos llenas de santidad.
Yo con mi alma te exaltaré. Oh, yo con mi alma te exaltaré. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad. Oh Jesús, te adoraré, con mi alma te exaltaré. Misericordia emana de ti, todo por mí. Oh Jesús, divino pan, divino vino, dulce manjar. Oh Jesús, te adoraré, con mi alma te exaltaré. Yo con mi alma te exaltaré. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.